diferentes conceptos que vamos a desarrollar, que nos va a ir sirviendo, ¿no? Para poder ir creciendo, ir avanzando, ir tomando posición, ya esa posición que ya tenemos nosotros, ir manteniéndola, consolidando, fortaleciendo. Así que nos vamos entonces con esta penúltima clase, que es la desintoxicación del juicio. ¿Por qué le llamamos desintoxicación? Porque cuando nosotros tenemos un juicio, o emitimos un juicio, o hablamos de juicio, tiene relación con, a grandes rasgos, y desde la raíz, desde nuestra historicidad, desde lo que nosotros podemos desarrollar o analizar o mirar desde nuestra historia. Hemos visto que todo lo que es la gestión emocional tiene relación desde la postura, desde cómo yo estoy viendo las cosas. La postura desde cómo yo estoy observando las cosas. No necesariamente son de esa manera, no necesariamente es la realidad, sino que más bien estamos enfocados en una circunstancia, y debido a esa circunstancia que nos produce una emocionalidad, es que nosotros podemos ver la vida, por así decirlo, ¿ya? Ver todo lo que está a nuestro alrededor. Bien, entonces, diciendo ya esta pequeña introducción, nos vamos con la clase de hoy de la desintoxicación del juicio. Si quieres puedes tomar nota, te va a servir y te va a hacer bastante bien. Primero que todo, para poder saber qué es lo que yo tengo que desintoxicar, tenemos que entender y conocer qué es lo que es el juicio. ¿Qué es lo que es el juicio? El juicio es un acto lingüístico básico que se considera dentro de las declaraciones. Tenemos como acto lingüístico, desde la ontología del lenguaje, tenemos las declaraciones, que son juicios, tenemos peticiones, ofertas, promesas y afirmaciones. Y en este caso, el juicio sería una declaración, algo que yo estoy hablando, que yo estoy emitiendo, no necesariamente es algo real. Ya, para que yo pueda emitir un juicio, primero tengo que tener el poder, y segundo tengo que tener la autoridad para que yo pueda emitir un juicio. Sabemos que los que emiten juicio generalmente son los jueces, o no necesariamente tengas que ser un juez para poder emitir un juicio, sino que puede ser una persona que tenga una alta estima moral hacia otra persona, por lo tanto tú puedes emitir un juicio. Tú le puedes decir, por ejemplo, a un amigo, a una amiga, oye, ya deja este asunto. Puedes hablarle a un familiar. Usualmente los padres siempre tienen una cierta autoridad hacia los hijos, o los hermanos mayores tienen autoridad hacia los hermanos menores, y de esa forma la persona puede emitir un juicio. Tenemos que diferenciar lo que es el juicio y lo que es una condenación. Una condenación tiene relación con una sentencia. Porque, por ejemplo, yo puedo emitir un juicio si hay un acto moralmente inaceptable. Por ejemplo, tú vienes y asesinas a alguien. Yo te puedo decir, oye, pero qué malo lo que has hecho. Eso sería un juicio. Pero si yo te digo, te vas a ir al infierno o vas a sufrir una condena, eso ya sería algo condenativo, ¿ya? Entonces, para yo poder emitir un juicio, tengo que tener cierto poder y cierta autoridad otorgada por las personas, o que yo me autoproclame, ¿no? Los juicios que yo puedo hacer pueden ser fundados o infundados. Y esto es lo que vamos a hablar más adelante. Cómo poder fundamentar un juicio y cómo no. Vamos a ver todo lo que es el juicio, cómo podemos nosotros emitir un juicio, qué es lo que yo tengo que hacer para emitir un juicio, y luego, conociendo esto, nos vamos a desintoxicar ese juicio, ¿ya? Entonces, el juicio tiene una estructura de temporalidad. ¿Ya? Se conecta con el pasado, con el presente y con el futuro.
Usualmente como personas nosotros emitimos un juicio desde la historicidad. Esto quiere decir desde el pasado y desde el presente, y vamos a emitir un juicio que a lo mejor va a llevarnos hacia el futuro. Si por ejemplo yo tengo problemas con esta persona, supongamos, ¿no? Esta persona en el pasado habló mal de mí, en el presente habló mal de mí, por lo tanto yo puedo emitir un juicio tal vez y decir, bueno, no va a cambiar. Esta persona más adelante también va a hablar de mí. Entonces, ahí estoy haciendo un juicio atemporal. La temporalidad del juicio. Para conocer la temporalidad de los juicios, primero tenemos que emitir un juicio. Y lo estamos emitiendo desde el pasado al presente. Podemos hacer una referencia al pasado de la persona. Ah, bueno, así fue, así lo hizo anteriormente, por lo tanto, podemos nosotros emitir el juicio. Y también los juicios hablan del futuro. Entonces, como yo le había mencionado, en el pasado, presente y futuro. Si estoy hablando muy rápido, por favor, díganme stop. La verdad que la desintoxicación del juicio es un tema que a mí me encantó, ya me cautivó. Este fue uno de las exposiciones que yo decidí tomar para poder obtener la certificación de coach ontológico, y de verdad que me impactó el tema de la desintoxicación del juicio, porque en lo personal yo emitía mucho juicio porque desde mi historicidad, desde mi experiencia, yo decía, ah, mira, esta persona va a actuar de esta manera, de esta otra manera, y de verdad que yo emitía mucho juicio, desde la corporalidad de la persona, desde la emocionalidad de la persona. Y esto no quiere decir de que haya estado condenando a las personas, pero sí emitiendo muchos juicios. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, para los que somos creyentes, de que como los juicios que nosotros hacemos a los demás, esos juicios también se nos harán hacia nosotros. De la misma manera que nosotros medimos, se nos estará midiendo. Y esto no tiene relación a yo con Dios, sino que nosotros con las personas. Mientras más juicio tú hagas hacia una persona, esas personas que te rodean o la sociedad va a emitir más juicios sobre ti. ¿Me entiendes? Porque la vara con la que tú estás midiendo también la usará para medirte a ti. Y a lo mejor allí es donde tenemos el problema. De que tenemos una vara corta para medir a los demás, pero queremos que con nosotros tengan una vara más larga. Y ahí está el problema. Miren, tenemos que tener 5 condiciones básicas para poder nosotros emitir un juicio. Miren, la primera condición es que emitimos un juicio por algo y para algo. Visualizamos en el futuro en el cual nuestro juicio abrirá o cerrará posibilidades a las personas. Emitimos un juicio por algo. Como reacción. A ver, la persona, sigo con el mismo ejemplo, la persona habló mal de mí. Por lo tanto, yo ahora emito un juicio y digo, esta persona es chismosa. Si yo digo por algo, es porque es una reacción. Y para algo, para dar alerta a las demás personas que esta persona es chismosa. ¿Ya? Voy a usar este ejemplo que es común. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos en esta clase hemos padecido por alguna situación similar. La segunda condición básica para poder emitir un juicio es que se compara con un estándar de comportamiento o expectativa social. Se compara con un estándar de comportamiento o expectativa social. Generalmente cuando emitimos juicios es porque tenemos un estándar social. Por ejemplo, un caso. Fue mamá soltera. ¿Ya? Fue mamá soltera. Y la sociedad comienza a emitir un juicio. A lo mejor ya en este tiempo no es tanto. Se ha normalizado un poco. Pero hace 10 años atrás se comenzaban a emitir juicios hacia la persona. Incluso si tú ves y tú dices, pobrecita, fue mamá soltera. Eso es un juicio. ¿Ya?
Eso es para que entendamos un poquito. El tercer punto para las condiciones básicas para emitir un juicio es que los juicios son emitidos, dentro de un dominio en particular. El juicio es emitido dentro del dominio, de un dominio en particular. ¿Qué es un dominio? Algo que yo esté dominando, algo que yo esté conociendo. Por ejemplo, cuando nosotros como creyentes conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro juicio hacia las personas se modifica, cambia. Ya no un juicio tal vez negativo, sino que más bien un juicio positivo. Claro, cometí un error. No podemos negar una realidad, pero sí podemos tal vez quitar la condena del juicio o dar una posibilidad. Por eso es que el primer punto era que el juicio puede abrir o cerrar unas posibilidades a las personas. Entonces, dependiendo del dominio, dependiendo de lo que yo conozco, dependiendo de mi historicidad particular, es que yo puedo emitir el juicio o de que el juicio se emite. El cuarto punto, ya para una condición básica para emitir un juicio, es que el juicio se puede fundar. El juicio se puede fundamentar. Si yo tengo la documentación necesaria o el registro o las pruebas necesarias, yo puedo fundamentar este juicio y proveer de ciertas afirmaciones. Bien, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que consume drogas y además de consumir drogas, esta persona roba. Yo puedo decir, no, es que porque consume droga, esta persona roba, o es ratero, o es ladrón. No todas las personas que consumen droga son ladrones. Entonces, ¿qué tengo que tener yo para poder validar que esta persona roba? Afirmaciones. Información adicional. Claro. ¿Por qué? Porque le robó a tal persona. Porque, le robó a tal persona. Eso es un juicio. Ok, ¿tengo la comprobación de que así fue? Si la tengo, entonces puedo fundamentar mi juicio. Si no la tengo, entonces es un juicio inválido. Y el quinto punto es que puedas fundamentar lo contrario. O sea, la persona te puede decir, no, es que esta persona no roba. Y tiene argumentos y tiene validaciones que me pueden a mí asegurar de que esta persona consume drogas, pero no está robando. Entonces, fundamento lo contrario. Si yo dije primero que consumía drogas y robaba, no tengo el sustento, no tengo las afirmaciones, puedo entonces fundamentar lo contrario. No lo hace y sí tengo las comprobaciones. ¿Bien? No sé si se está entendiendo un poquito. Miren, cuando hago un juicio, me comprometo con la validez y el fundamento. A veces nosotros, como personas, decimos, mira, yo creo esto. Y emitimos un juicio. Cambiemos esta manera de pensar o esta forma de expresarnos y cambiemos el yo creo. Porque a veces decimos nosotros yo creo, pero como algo, no para confirmar algo, sino dudando. Acá al menos en Chile es normal. Por ejemplo, yo creo que te va a ir bien. La corporalidad y la emocionalidad no afirma el creer. Yo creo que te irá bien. Porque no es lo mismo decir, yo creo que te irá bien, a decir, yo creo que te irá bien. Entonces, al decir yo creo que te irá bien, me comprometo con mi corporalidad, me comprometo con mi emocionalidad y me comprometo con mi entonación. Estoy transmitiendo esa creencia. O al decir, yo creo, estoy diciendo, bueno, anda y prueba. Entonces, cambiamos el yo creo por yo pienso. Yo pienso esto otro. Porque al decir yo creo, establece cierto fundamento. Claro, yo creo en Dios y es mi fundamento. Yo creo en Jesucristo y su obra completa. Ese es mi fundamento. Por el cual también puedo desintoxicarme de los juicios. Pero si tú vas, por ejemplo, estoy hablando en el ámbito más cristiano porque la mayoría de los estudiantes lo son. Si estás evangelizando y tú preguntas, ¿usted cree en Jesús? Y la persona, sí, yo creo.
¿Me entiendes? Entonces, hay un compromiso desde la corporalidad ni desde la emocionalidad al afirmar un fundamento. Entonces, cuando no tengas los fundamentos necesarios, tú puedes decir, yo pienso. Pero si tienes los fundamentos necesarios, entonces tú puedes decir, sí, yo creo. ¿Bien? Continuamos. ¿Cómo yo puedo fundar o fundamentar un juicio? Y esto es bastante importante. Primero tienes que preguntarte, ¿para qué? Primer punto, ¿para qué? ¿Para qué estoy emitiendo este juicio? ¿Cuál es mi compromiso que hay detrás de ese lenguaje? Cuando yo estoy viendo ¿para qué? ¿Para qué estoy emitiendo este juicio? ¿Cuál es mi compromiso? Realmente, si es para una persona que está pasando por algún problema malo, porque seguimos con el mismo caso de las drogas, ¿para qué emito este juicio? ¿Para qué digo, esta persona no va a cambiar? Realmente me estoy comprometiendo, estoy con un compromiso detrás del lenguaje, estoy realmente teniendo un compromiso detrás de esta declaración de persona no va a cambiar. O vemos siempre un claro ejemplo de las mamás, ¿no? Están en el quehacer de la casa y ¿qué dice la mamá? Es que ahí nadie me ayuda. Es un juicio. ¿Para qué estoy haciendo este juicio? Para que se den cuenta y comiencen a ayudarme. ¿Cierto? Pero realmente hay un fundamento para cual validar este juicio de que aquí nadie me ayuda. A lo mejor en ese instante no. Pero no siempre es que no te ayude. ¿Ya? El segundo punto para poder fundamentar un juicio es la pregunta, ¿comparado con quién? Si yo, por ejemplo, tengo un negocio, voy a comenzar a emprender un negocio, y yo digo, y una persona viene y me dice, te va a ir mal, es un juicio. Ahora, ese te va a ir mal, ¿comparado con quién? Es que a Pepito y a Juanito le fue mal. Que a María le fue mal. Entonces ahí ya tenemos un fundamento para poder decir, ¿sabes qué? Te puede ir mal. ¿Ya? Pero no necesariamente desde la experiencia de los demás yo voy a poder fundamentar un juicio. El tercer punto. ¿En qué dominio estoy realizando este juicio? Por ejemplo, miren, cuando a mí me pasó mucho que cuando comenzamos hace ya en el 2016, sí, no, 2014, a conocer el mensaje de la gracia, recuerdo que, insisto, comparto esto porque la mayoría de las personas que están son creyentes, y le comparto un poco de mi historicidad. Sí, hablo pausado. Muchas gracias, Esteban Daniel. ¿Ven? Se me pegó. Cuando ya, en el 2013, perdón, sí, en el 2013, fuimos nosotros, viajamos desde acá, de la secta a Santiago, específicamente hacia afuera de Santiago, a Calampa, a internarnos en un instituto bíblico. Y primero lo que decía, lo que estás enseñando no corresponde, lo que me estás enseñando nadie más lo ha enseñado, y ahí está el punto, emitiendo un juicio desde la historicidad. Por lo tanto, como nadie lo ha estado enseñando, no es correcto, es inválido. Ese es el juicio que me estaban emitiendo. Y como nos fuimos a vivir junto a mi esposa a una parcela, y aquí yo sé que veo que Dani está conectada, fue precisamente en esos tiempos más o menos donde estaban Antares de la Luz, que habían pillado que estaban que era una secta media ecológica, que se había muerto en Cusco, y nosotros nos fuimos a internarnos a un seminario bíblico de la gracia, aparte que estábamos apartados de todo, estábamos entendiendo otras cosas, hablando otro lenguaje, y la gente decía, pero oye, lo que estás
diciendo, te estás metiendo en una secta, lo que estás diciendo no es bíblico, lo que estás diciendo no es correcto. Estás emitiendo un juicio, pero desde un dominio que ellos no conocían. Desde un dominio, desde que ellos no experimentaban, no vivían. Por eso es cuando emitimos un juicio, pensemos, ¿desde qué dominio lo estoy haciendo? Si una persona es irresponsable, por ejemplo, otro ejemplo, esta persona es irresponsable, pero ¿en base a qué dominio? Porque no toda su vida es una irresponsabilidad. Hay cosas con las cuales esa persona está comprometido y no es irresponsable. Entonces, ¿bajo qué dominio yo puedo decir desde que esta persona es irresponsable? Bien. El cuarto punto, cómo fundamentar un juicio, cómo fundar un juicio, es las afirmaciones. Es tener la comprobación de esto, la validación, lo que yo les decía, los recursos necesarios para yo venir y validar un juicio. Y decirte, mira, en mi caso, ¿no? Estás metido en una secta por esto, 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 por esto. Comprobación, documentación. Pero no lo había. Por lo tanto, era un juicio desde un dominio que no se conocía y no había una validación. Por lo tanto, no podíamos afirmar ese juicio. Y el quinto punto, que se vuelve a repetir, el no poder fundamentar o el poder fundamentar lo contrario. Y nosotros sí podíamos fundamentar lo contrario. ¿Bien? Entonces, decía, ¿es una secta? Nosotros decíamos, no, por esto y por esto. Teníamos un fundamento y teníamos nosotros las afirmaciones necesarias para poder fundamentar e invalidar el juicio de un dominio que la persona no estaba conociendo. Bien, a lo mejor son palabras medias técnicas, pero es la forma más adecuada de poder decirlo. Miren, un juicio no es verdadero ni falso. Tú le das una interpretación. Y aquí es donde nos metemos muchas veces a desenredar la lana, la madeja de lana, porque tenemos problemas con la forma de expresarnos cuando tenemos mensajería de WhatsApp, por ejemplo. No es lo mismo decir, por ejemplo, un no, o mandarte un audio y decirte no, gracias. Por ejemplo, tú me estás ofreciendo algo y yo te digo no, y te escribo no. A lo mejor te estoy diciendo no, gracias, pero te pongo no. Entonces, que cuando yo vengo y leo, digo, se molestó. Eso es un juicio. ¿Por qué? Porque es dependiendo de la interpretación, desde la óptica con la cual yo estoy viendo, desde mi emocionalidad. A lo mejor tú estás feliz contándome algo y yo te respondo, sabes que no me interesa. Pero tú vas a leer, no me interesa, y no tiene una emocionalidad del texto. Por lo tanto, tú puedes interpretar, pucha, me está echando a perder, no me está apoyando. Pero la verdad es que a lo mejor no me está interesando. Entonces, dependiendo de la interpretación que yo le dé a las cosas, es como yo puedo interpretar, de cómo yo vea las cosas, es como yo puedo interpretar el juicio. Entonces el juicio no es ni verdadero ni falso. Tú le das la interpretación. Y miren, el mundo es redondo. Y cualquier lugar que para ti pueda ser el fin, también puede ser el inicio de algo. Por eso es importante que comiences a desintoxicarte del juicio. Y aquí vamos a hablar algunos puntos bastante importantes de la desintoxicación. ¿Cómo vamos a desintoxicarnos del juicio? A ver, Eugenia, di los puntos de cómo fundamentar, de cómo emitir un juicio, qué es un juicio, cómo fundamentarlo, cómo afirmarlo, cómo tener los recursos, cómo puedo anular un juicio. Ahora la pregunta es,
¿Cómo me desintoxico? Y es lo siguiente. Primero, punto 1, y anótalo allí. Siempre permanece desde la completud. Palabra un poco más bíblica, desde la plenitud. Desde que ya todo lo tienes. La completud es concluir con conversaciones internas que disminuyen el poder del presente e inhibiendo la capacidad de construir el futuro. Concluir con conversaciones internas que disminuyen el poder del presente e inhibiendo la capacidad de construir el futuro. El problema no es en sí el juicio, sino que es la interpretación interna. Hemos visto que tenemos más de 9.000 conversaciones internas, pensamientos que van y vienen. ¿Y si digo esto? ¿Y si hago esto? ¿Y si esta persona le digo así? ¿Y si esta persona no me pone atención acá? ¿Y si le caigo mal? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué va a pensar todos? Entonces, desde mi conversación interna es como yo puedo disminuir ese poder, ¿ya? De esta conversación. Es como yo puedo canalizarla. No me gusta usar esa palabra, pero es así. No. Usemos una más acorde. Gestionarla. La conversación. O sea, lo que yo estoy pensando, lo que yo le estoy dando vuelta, ¿está desde la completud o desde la incompletud? ¿Desde que tengo todo o desde que algo me falta? Y esto, ¿sabes qué? Me ha servido un montón. Incluso cuando yo tuve esta clase y pude gestionar muchos juicios internos, me sirvió incluso hasta para ir perdiendo peso. Incluso me sirvió hasta para ir perdiendo peso. Porque ya desde una percepción, desde incompletud, es que yo comenzaba a comer. Pero cuando gestioné esa completud de que ya, desde que ya estoy completo y que mi fundamento es Cristo y por la gracia de Cristo yo tengo todo, fue que comencé a disminuir y comenzó a manifestarse o comencé a fluir más en el dominio propio. Yo sé que voy en un camino bastante largo, ¿ya? Este es un caminar. Algunos se demorarán menos, otros se demorarán más, pero lo importante es que vamos avanzando. Y esto lo hablo de una manera muy personal. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que tú estás haciendo, hay muchas cosas que tú estás realizando, pero desde una incompletud. Entonces, te voy a dar tareas para que vamos analizando esto. Primero, confecciona una lista de todo lo que te genere incompletud. Hazlo. Todo lo que te produzca o todo lo que te genere incompleto, todo lo que te genere esa sensación de que no lo tengo todo, de que algo me falta. Ahora, hazte la pregunta. Después que te hagas toda la lista de la incompletud, pregúntate, ¿qué te falta? ¿Qué tendrías que hacer para poder completarte? Porque a veces es sencillo decir, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces es sencillo decir, no, yo estoy completo en Cristo. A veces es sencillo decir, no, ¿sabes qué? Yo creo en la obra consumada de Jesús, que allí se cumplió todo y se consumó todo. Pero, ¿lo estoy viviendo? ¿Lo estoy experimentando? Y ahora bien, si eres creyente, aplica gracia en esto. Y el tercer paso es identificar con qué vas a empezar a gestionar. Ya hice mi lista, me pregunto qué me falta, qué tendría que hacer para completarme. Y ahora comienzo
a identificar por cuál voy a comenzar. A aplicar gracia. Si a lo mejor tú estás por primera vez escuchando esto y no eres creyente, te invito a conocer a Jesús. Hay un mensaje muy hermoso, no religioso, de la obra consumada de Cristo. Así que te invito, porque desde esa completud en Cristo es como yo pude ir gestionando estas emociones. Entonces, identificar por cuál voy a comenzar a aplicar gracia. Es que me voy a enfocar en trabajar duro para poder obtener un mejor bienestar económico en mi familia. Realmente es que trabajando duro vas a ser próspero. O comienzas a caminar desde la prosperidad que ya tienes en Cristo y comienzas a gestionar y a trabajar y a moverte. Es que no puedo perdonar. La pregunta es, ¿tienes que alcanzar o esforzarte para poder perdonar? ¿O desde la completud que te produce Cristo es que das ese perdón? Y ahí está el punto. Entonces, no gestiones todo a la vez, ve paso por paso. Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme, con mucho gusto te podré ayudar. Mire, la frustración siempre te va a llevar a abandonar, y la frustración es la enfermedad del siglo XXI. Porque siempre tenemos que cumplir estándares, porque siempre tenemos que cumplir normas, porque siempre tenemos que cumplir cosas que morales o bajo las leyes de esta tierra tenemos que cumplir, tenemos que hacer. En el caso de, no sé, pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no, es que las niñitas no son así. Y desde pequeña te comienzan a encajar, encuadrar. No, es que si usan vestidito, entonces no pueden sentarse con los pies abiertos. Supongamos, ¿no? En el caso de los hombres, no, es que tú tienes que salir de la casa, tienes que trabajar, tienes que sostener, mantener y enfocarte tanto en eso que se perdió un tanto la parte emocionalidad, que el hombre debe provocarle esa seguridad, esa consuelo de la familia, ese fuerte, bien, sostener a la mamá, a los hijos. Pero a veces nos enfocamos tanto en que proveer, que es nuestro único labor no es solo proveer, sino que también es sostener, también es acariciar, también es amar. ¿Ya? También tenemos que entender de que todas las circunstancias que tú estés pasando, algunas las puedes delegar y otra la puedes declarar completas por ahora y luego comenzar a gestionarlas. Algunas cosas que las puedes delegar, las puedes soltar, las puedes soltar, las puedes gestionar. Puedes decir, bueno, por ahora no me preocuparé de esto, me voy a enfocar en esto otro. Una de las cosas importantes para poder desintoxicarnos de los juicios es el quiebre. Y esto tiene relación cuando, por ejemplo, una empresa ya no se puede sostener más económicamente y se declara en quiebra y delega, despide, a sus colaboradores, ¿no? Y muchas veces las personas dicen que, sobre todo cuando estamos en el mover de fe, gracia, o un mover más cristiano, que no podemos declararnos quiebre. Sí, ¿sabes qué? Es necesario a veces declarar quiebre. Es necesario a veces decir, ¿sabes qué? No estoy viviendo esto. Yo lo creo, pero no lo estoy viviendo, necesito ayuda. Mira, a veces declaramos quiebre o no declaramos quiebre porque pensamos y decimos, esto debería ser así. Y eso es un juicio. Es que las cosas deben ser así porque así tienen que ser. ¿Sabes qué? Nace este curso desde una mirada de amor, ¿ya? De que
muchas veces nosotros nos llenamos de información teológica, nos llenamos de mensaje, nos llenamos del evangelio, pero de ese 100%, ¿cuánto es lo que experimentamos? ¿Cuánto es lo que realmente vivimos? Que cuando vienen las circunstancias adversas, ¿qué porcentaje es lo que yo le echo mano para poder hablarle a la circunstancia adversa? Y por eso es que nace este curso de gestión emocional, porque la idea es que si tú tienes un 90% de conocimiento del evangelio, ese 90% lo puedas usar y aplicar en las diferentes circunstancias que tú tengas. Porque yo he visto mucha gente, por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco una persona me pedía oración por alguien que estaba enfermo y me decía, es que yo creo que está sano, yo creo que el Señor ya lo sanó, y yo creo que el Señor va a hacer la obra. Entonces, había una desconexión de lo que creía con lo que estaba hablando, por lo tanto no estaba viviendo. ¿Bien? Entonces, por eso es que nace este curso. Ese es el corazón de este curso en realidad. De que por lo que tú lo que creas, lo vivas y lo experimentes. Miren, y esta es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias que estás sufriendo hoy por no pedir ayuda? ¿Cuáles son las consecuencias que estás sufriendo hoy por no pedir ayuda? Por no declararte en quiebre, por no declararte y decir, no puedo más, necesito ayuda. Y puedas marcar, y puedas llamar, y puedas solicitar ayuda, solicitar información. A veces somos tan orgullosos, no, es que como en la iglesia me dicen que siempre tengo que pensar en positivo, entonces nunca puedo pensar en negativo. No, en algún momento lo vas a hacer. Alguna circunstancia adversa va a venir. Yo también a veces tengo que gestionar emociones negativas. Y sobre todo viniendo de un trasfondo donde la mayoría de los problemas que yo me creé, que yo me metí, como decimos acá en Chile, que metí las patas, fue por temas emocionales. Por falta de gestión emocional. Porque yo era de los que se creía directo, por lo tanto era duro en decir las cosas, pero una cosa es ser directo y otra cosa es opinar cuando te están pidiendo tu opinión. Son dos cosas totalmente diferentes. Y mira, hay quiebres, hay situaciones que provocan quiebre que se necesitan ser disueltos y no resueltos. Hay quiebres que realmente tienes que abrazar y soltar. A veces ni siquiera necesitas resolverlo. A veces necesitas ya dejar de prestarle la atención. Y con esto te invito el día de hoy a salir del papel de víctima y tomar el papel de responsable. Dejar el papel de decir, ay, pobre de mí. Y empezar a decir, bueno, señores, aquí ya quedó la embarrada, como decimos aquí en Chile. Aquí ya quedó la escoba, también decimos. Aquí ya quedó el caos. Entonces, señores, ¿qué hacemos con lo que hay? Nehemías, por ejemplo, vio que la ciudad de Jerusalén estuvo destruida. Y él le pidió permiso al rey para poder ir y reconstruir la ciudad. Y él recorrió la ciudad, vio todo, dijo, bueno, el panorama no es muy positivo, pero echamos manos a la obra. Y a veces así. Sale del papel de víctima y toma el papel de responsable. Y mire, y con esto necesitamos aprovechar la naturaleza activa del lenguaje para transformar las realidades existentes y generar otras nuevas. Usa el lenguaje para poder cambiar la circunstancia y háblale a la circunstancia. Las montañas no son para subirlas, las montañas son para que tú le hables y la montaña se mueva. Y siempre pregúntate, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué potencialidad de mi ser deseo elevar?
O en otras palabras, o qué potencialidad de mi ser deseo estar más consciente. ¿Qué emoción me conecta cuando alcanzo el nivel de satisfacción? Son preguntas poderosas que te puedes hacer. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Realmente estoy siendo lo que digo ser? ¿Realmente estoy siendo o me estoy parando desde la posición de quién soy? ¿Qué potencialidad de mi ser deseo estar más consciente o deseo elevar? ¿Qué emoción me conecta cuando alcanzo ese nivel de satisfacción? Cuando tengas un nivel de satisfacción, analiza, pregunta, ¿qué emociones siento? Y desde esa emocionalidad comienza también a gestionar el quién soy, el quién quiero llegar a ser, y cómo potenciar mi conciencia de quién soy realmente. Mira, las conversaciones que tengas contigo mismo es la que te llevará a tratar con el otro. Tus conversaciones internas son las que te llevarán a tratar con otro, a tratar con el que está al lado. Bien, ahora, ¿cómo gestiono estas conversaciones internas? Y esto también es bastante importante. Vemos que la frustración es la enfermedad del siglo XXI. Miren, la frustración es colectiva. Anda dando vueltas. Es contagiosa. Porque mientras más te metas mientras más estés con personas frustradas, te puedes contagiar. Y está conectada, porque donde tú vayas siempre vas a encontrar personas frustradas. Y si yo hubiese hecho esto, y si yo hubiese alcanzado esto, la frustración es colectiva, contagiosa y está conectada. Veamos la incertidumbre. Esto también es un juicio y esto lo aplicamos para nuestras conversaciones internas. La incertidumbre es un juicio. Escúchenme bien. Producto imaginario del pensamiento que los seres humanos construimos en nuestra cabeza. ¿La incertidumbre existe? No, señor. La incertidumbre tú te la creas. Y esta incertidumbre nos resta presencia. ¿Qué quiere decir que nos resta presencia? Nos resta el estar siendo. Y nos desenfoca. Nos resta paz. Y no nos deja ver el mundo de posibilidades. Por lo tanto, como ya hemos visto en la gestión emocional, ve en qué posición está la incertidumbre y gestiónala. Rápido, no le des lugar a la incertidumbre. Avanza. Dale, sigue. O declara el quiebre y sigue. Mire, la felicidad es un bienestar subjetivo, percibido. Depende de la percepción que tenga las cosas. Yo soy feliz sin importar la circunstancia que esté pasando. Porque, por ejemplo, un momento de tristeza no me va a eliminar mi felicidad. Y eso es lo que lo tienes que decidir. Tú percibes. Tú decides. ¿Cómo vas a tener esa percepción? Y de esta manera te invito a aceptar y disfrutar las cosas que ya tienes. Y esto te da una muy buena calidad de vida. Disfruta lo que ya tienes. Pero es que, Eugenio, me falta tanto. Disfruta lo que ya tienes. Mira, las cosas son como son. Ni siquiera como deberían ser. Así que, desde esta postura, tus conversaciones internas te van desintoxicando del juicio. Y si le das mucha vuelta a un asunto, acuérdate de estas palabras. Las cosas son como son. Ni siquiera como deberían ser. Y para ir desintoxicándote del juicio, pregúntate, ¿qué buscas en tu vida hoy? A ver, ¿qué estoy buscando en mi vida hoy? Calidad de vida, nivel de vida, ambas cosas. ¿Qué estoy buscando yo realmente?
¿Qué me llevó a estar en este curso? El decir, ¿viste? Tú tenías el problema. O decir, ¿sabes qué? Mira, saco mi papel de víctima y hoy día me hago responsable. Como decimos acá en el campo, tomar las riendas. Tomar el toro por los cachos. Y decir, ¡ja! De aquí nadie me mueve. Vamos con la siguiente definición. Confianza. La confianza también es un juicio. Y la confianza es dinámica. Porque no todos los días tenemos el mismo nivel de confianza. Y esto es una competencia que tiene que ver con la automotivación y gestión de estados de ánimo. Hoy día me siento seguro de mí mismo. Y que tu confianza no esté ligada a un estado de ánimo, sino que tu confianza esté fundamentada y cimentada. En este caso en la palabra, en Cristo. Yo tengo personas muy cercanas a mí que el día de hoy se pueden levantar y decir, wow, soy la mejor persona del mundo, el día de hoy me va a ir súper bien porque nací para ser exitoso, porque Cristo me ama, porque Él me resucitó entre los muertos. Se va a acostar a dormir la siesta y se levanta idiota. Y es lo peor del mundo, que ya no aguanto más de esta vida. ¿Conoces gente así? Dime, sí, en los comentarios. ¿Por qué? Porque la confianza está ligada con el estado de ánimo. Entonces, como mi confianza está asociada a mi automotivación y a mi gestión de estado de ánimos, es que yo puedo tomar de la roca, que es Cristo, que es el verbo, que es la palabra, y puedo decir, bueno, en Cristo yo tengo esto. Y es mi automotivación. Por lo tanto, decido el día de hoy gestionar mi estado de ánimo y caminar a partir de hoy desde la autoconfianza, fundamentado en quién soy, en mi realmente ser. Miren, a mí me pasaba mucho que yo siempre me predisponía a las cosas. De hecho, una de las cosas que todavía estoy aplicando, gracias aún, es el tener el contacto en frío con las personas. Y esto no me limita. Me costó un poco de trabajo, pero ahora que aplico gracia, no me está costando mucho. Cada vez menos, y estoy en ese entrenamiento, ¿no? De cada día ser más consciente de esto. Y tiene relación con mis juicios personales, con mis conversaciones internas. Si yo le hablo a un desconocido, ¿me irá a tratar bien? ¿Me irá a responder? ¿Se molestará? Porque mira, por ejemplo, a mí en lo personal, si yo voy por la calle y alguien de la nada me habla, me molesta. ¿Por qué? Porque usualmente si voy por la calle, voy siempre con mis conversaciones internas en visión hacia lo que Dios nos envió a hacer con mi esposa. Entonces a veces estoy tan metido en eso que si alguien me habla, me desconecto de eso y como que mi primera reacción es molestarme, pero después a prestar el oído, la ayuda, ¿no? Y allí es cuando yo voy a hablar con una persona y digo, ¿se va a molestar igual que yo? Entonces, de allí es como nace esta gestión, ¿no? Y el día de hoy, bueno, aplicando gracia, puedo caminar más en confianza. Puedo pararme enfrente a la gente sin miedo. Yo era de las personas que no tenía miedo de hablar en público, sino que después que se bajaba de hablar en público decía, ¿cómo me salió? ¿Y qué habrá dicho? ¿Y qué dirán? ¿Les gustó o no les gustó? Y comenzaba a meterme juicios internos. Y con esto quiero que entendamos que el mundo premia el mundo no premia el saber, premia el coraje, la valentía. Nadie te va a decir, wow, qué tanto sabes, sino que te va a decir, wow, qué valiente eres. Y saliste adelante con toda la adversidad.
A veces no es necesario resolver todo, sino que a veces es necesario superarlo. ¿Sabes qué? Ya pasó. Deja. Ya no fue. Deja. Suelta. ¿Bien? El juicio también es un hábito adictivo, arraigado a un trauma profundo de falta de amor, de desconexión y separación del ser interior. Eso es un juicio. Es un hábito adictivo, arraigado en un trauma profundo de falta de amor, desconexión y separación con el ser interior. Y ya para ir terminando, vamos a hablar sobre el ego. ¿Ya? La base del sufrimiento son los juicios y tienen mucha relación con el ego. Miren, ¿qué es el ego? El ego es una conversación autorreferencial, comprometida con nosotros mismos, comprometida con que nada cambie. Seguir siendo el centro de atención por protección, generando opiniones acerca del otro y protege de mí de la opinión acerca de y se protege de la opinión que realizamos hacia los demás. ¿Ya? Y es una estructura de interpretación histórica. Voy a nuevamente a definirlo. El ego es una conversación autorreferencial, comprometida con nosotros mismos, comprometida con el que nada cambie. Seguir siendo el centro de la atención por protección, generando opiniones acerca del otro y que me protege de la opinión acerca del otro. Y se protege también de la opinión que realizamos a los demás. Y esto es una estructura de interpretación histórica. Como ya me pasó, por lo tanto ahora me protejo y viene el ego a protegerme. Y a veces tenemos personas que son muy frías, porque cuando abrieron su corazón lo dañaron. Pudo haber sido en la infancia, pudo haber sido en la adolescencia. Y a veces tenemos problemas con personas, sobre todo con jóvenes que cambian de pareja constantemente, y es porque hay un asunto de desamor interno, que ellos amaban tanto y que esa persona los rechazó, que el día de hoy prefieren vivir una vida loca y no enamorarse. Y eso tiene relación con el ego, para protegerme yo. El milagro no está en que te libres de los pensamientos y juicios, sino que ahora los observas y no te los crees. Lo vuelvo a repetir. El milagro no está en que te libres de tus pensamientos y juicios, sino que ahora los observes y no los creas. ¿Qué hago cuando venga un juicio? ¿Cómo me desintoxico? Tengo el juicio. Ok. ¿Qué siento? Estoy sintiendo incompletud. Ok. Ahora, ¿cómo lo observo? Para poder observar un juicio interno, tengo que salirme de mí. Mirarme desde otra óptica. Desde la completud. Y decir, mira, esto es mentira. Y continúas avanzando. Esa es la mejor manera de poder desintoxicarte y es la mejor manera de poder observar tu juicio. Mira, solo observa tu juicio sin juicio. Observa tu juicio sin juicio. Obsérvalo y percibe cómo te hace sentir ese juicio. Y cuando te haces más consciente de la tendencia de juzgar, es cuando empiezas a sentir que estás despierto. Cuando tú dices, momento. Estoy emitiendo muchos juicios el día de hoy. ¿De dónde viene esto? A ver. Estoy haciendo muchos juicios el día de hoy. A ver, ¿de dónde viene? ¿Qué me hace sentir? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ya. Entonces, como tengo mucha gestión y haciendo mucho juicio, entonces, momento. Voy analizando, pensando,
meditando, gestionando. A veces hay cosas que no necesitas resolverlas, a veces hay cosas que necesitas simplemente decir chao. Bien, espero que te haya servido la clase del día de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció. Es muy importante el feedback, la retroalimentación. Escríbeme con qué te quedaste. De todo lo que dijiste, qué es lo que lo haces tuyo. Escríbelo en los comentarios. Mientras voy a saludar a Norma Sosa. Norma, un fuerte abrazo. Con mi esposa tenemos un gran aprecio por ti. Ya desde Argentina. Soledad también está conectada. Muchas gracias. Adriana desde México. Qué bueno que estés conectada también. Nick, el pastor Nicolás Venecia, dice saludo, bendecido, gracia y paz. Muchas gracias. Adriana dice bendiciones abundante. Esteban Daniel dice qué onda mi bro. Norma también dice perdón, dice se escucha cortado. Bueno, creo que ya se arregló el audio. Y Esteban Daniel dice se escucha bien, pasa que Eugenio habla pausado. Sí. Lo que pasa es que a veces viene tanta información que tengo que parar, retenerla y luego poder hablarla. Bien, así que bien, pues hemos terminado con la penúltima clase. Recuerden que queda el día sábado con el pastor Nicolás Venecia. Él confortará mi alma. De verdad que es muy importante. Hemos hecho un buen viaje durante esta gestión emocional hacia el alma, hacia tu interior. Hemos visto que se puede perdonar, que es necesario perdonar. Hemos visto que podemos gestionar las emociones, que tenemos nosotros el control, que tenemos nosotros el dominio, que tenemos nosotros la autoridad para poder saber a qué vamos a hablar, quién no vamos a hablar. Han visto con mi esposa sobre identificar la emoción, cómo hacer, qué hacer. Así que, bien, pues, espero que le haya servido mucho. Déjame en los comentarios qué te pareció la clase del día de hoy, con qué es lo que te estás quedando. Y bueno, para mí es un honor poder servir siempre. Recuerden que estamos a la distancia de un WhatsApp. Ya muchos de ustedes tienen mi WhatsApp. Escríbanme, estoy para poder ayudar. A veces si no puedo contestar de inmediato porque estoy en el trabajo, pero apenas puedo ya estoy respondiendo. Ya, así que cuenten con nosotros. Mire, Yolanda dice acá, bueno, Dani dice saluda a todos. Gracias Dani por estar conectada. Yolanda dice, cuando aprendemos finalmente que el comportamiento de una persona tiene que ver más con su propia lucha interna que contigo, aprendemos la comparación. Sí, toda persona actúa desde su historicidad, desde su lucha interna, desde sus traumas internos. Si hay alguien que a lo mejor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, te está haciendo la vida imposible, créeme que no tiene relación con tu persona, tiene relación con su persona, desde su historia, desde su trauma. A veces porque su niño interior o su niña interior no fue consolada, no fue amada, no fue mimada. Y desde la incompletud es cuando comienza la persona a poder hablar y tenerte mala y hacerte la vida imposible. Así que bien, pues con esto ya termino. Un fuerte abrazo para todos y sean todos muy bendecidos.